RTC Televisión presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un programa que conversa nuestra contingencia, proyectos y los temas más importantes de Iquique y la región. Conduce el sociólogo Víctor Guerrero Cosio. Hola, bienvenidos a Diálogo Abierto de hoy. Es muy interesante la conversación que seguramente vamos a sostener hoy día. Tenemos dos invitados y una invitada, un invitado y una invitada que nos acompañan hoy para hablar de economía, de desarrollo de la región, en las vicisitudes de la semana, que hay bastantes cosas, ya lo vamos a conversar con ellos. ¿Cómo está Franitza? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los telespectadores de Tarapacá y gracias por estar aquí. Espero que sea una grata conversación. Gracias a ti, Franitza Mitrovich Varela, ex consejera regional, arquitecta, muy ocupada en sus tareas profesionales, pero accedió a venir a conversar un rato con nosotros. Reitero mi agradecimiento, Franitza. Gracias. Y también está con nosotros un amigo de la casa RTC, don Juan Morales Barraza, ingeniero comercial. Él se ha desempeñado en la zona franca de manera muy intensa en los últimos años. Y bueno, algo hay que decir de la zona franca cuando hablamos de desarrollo económico de la región. Juan Morales, un gusto tenerlo nuevamente por acá. Víctor, muchas gracias por la invitación y mucho gusto estar con Franitza en esta conversación sobre la economía regional. Por cierto, van apareciendo nuevos rostros y es bueno dar a conocer los planteamientos que hay acerca de lo que pasa en nuestra región y qué es lo que importa al final. El conocimiento, la información, las ideas no residen únicamente en algunas instancias de gobierno ni de organismos empresariales, sino que también existen en lo que miran, analizan, observan, realizan los profesionales de la región. Y por lo tanto es bueno conversar y estas pantallas son para eso. Franitza, vamos a comenzar contigo como nuestra invitada de hoy y que no había estado en nuestras pantallas, además, en este papel, digamos, porque Franitza ha estado mucho en las pantallas en sus tareas de consejera. Creo que es muy relevante hoy día hablar del desarrollo de la región, las proyecciones, los problemas que tiene y qué ideas hay para superarlas, ¿ya? Y particularmente esta semana acaba de realizarse la cuenta pública presidencial, ¿ya? Algo tiene que ver con nuestra región. Estamos en el medio aún, desgraciadamente, de un paro de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana, que por supuesto nos afecta. Hay un problema en cuanto al desempleo. El último informe del Instituto Nacional de Estadística nos ubica entre las regiones con mayor desempleo, 8,1 en los 3 meses anteriores, comparado con lo que ocurrió el año 2012, hay bastante diferencia. Al empezar el año 2012 había un 4,1 de desempleo, hoy tenemos un 8,1. ¿Okay? Y eso seguramente tiene que ver con algunas cosas que nos están sucediendo y que complican, no solo a la minería, sino que también a otros sectores económicos, particularmente el comercio. ¿Cómo ves tú esta situación de hoy día, Franitza, frente a esto que tenemos en la región? A ver, son varias preguntas, diría yo, Víctor, en la una primera, sola. lo general. Bueno, lo general. Yo creo que lo más importante es que en el fondo tanto el sector público como privado y los distintos niveles de gobierno, es decir, aunque no lo queramos, existe un nivel central, existe un gobierno regional y existen los gobiernos comunales. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es entender esto como un sistema y en el fondo saber hacia dónde vamos y qué entregamos cada uno desde el lugar que nos toca estar. En ese sentido, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la región, digamos, desde los años 50, 60, su fuerte económico, el ingreso bruto, digamos, de la región era por la actividad pesquera. Sí. Esto ha seguido, ¿eh? Sí, mucha gente piensa que aquí no pasa nada con las pesqueras, sin embargo, hay muchas embarcaciones y Iquique es uno de los puertos más grandes y con mayor movimiento de Chile.
Sin embargo, nosotros también tenemos SOFRI, que lidera, digamos, también la economía no solamente local, regional, sino que nacional. En ese sentido tenemos que agradecer mucho a nuestros vecinos, por eso que cuando a nivel central se habla y se ataca mucho también a los bolivianos, nuestros hermanos bolivianos, es porque ellos no entienden que acá nosotros vivimos gracias precisamente a los bolivianos, a los paraguayos, que son nuestros principales compradores en zona franca. También tenemos todo lo que tiene que ver con la actividad minera, que es precisamente lo que se ha visto más mermado este último tiempo, con cierre de algunas faenas, aunque hay un positivismo que se van a abrir otras. Pero esto, cuando uno compara y ve, por ejemplo, la cantidad, esto para que la gente tenga un poquito la idea, se mide, fácil medirlo a veces, Iquique, porque es una ciudad que ha construido tanto, y eso no solamente es a la vista, a mí me consta por mi actividad como arquitecta, tenemos una cantidad de edificios per cápita que es quizás más grande que en relación, digamos, a habitantes y a densidad que a Las Condes, por ejemplo. Proporcionalmente. Sí. Entonces, eso es porque en esta región hemos estado acostumbrados a esta bonanza, donde la gente no solamente tiene su casa propia, sino que además ha invertido en esta segunda vivienda que es para arriendo para la gente que trabaja en las mineras, que viene acá, o mucha gente que también es de Calama, de otros lugares, que ha venido a trabajar acá y ha invertido en esto. Entonces, cuando uno habla de economía de la región, tenemos varios sectores, tenemos las pesqueras, el puerto, que es muy importante, SOFRI, las mineras y, por supuesto, todos tenemos en la mira que esta ciudad hoy día, uno de sus grandes economías es precisamente la actividad turística. Y ahí hay un gran nicho, pero hay mucho por hacer. Mucho por hacer, en todo sentido, digamos, en educación. Hoy día veía hace poco el concurso que hubo de cómo trato a mi cliente, que salió en los diarios, en todos los medios, que me parecía... O sea, todas estas cosas son inducción a una mejor economía, porque si tratamos bien al visitante, a todos nos va bien. Yo quiero ser optimista, contestando tu pregunta, y creo que los chilenos y sobre todo los iquiqueños somos bastante vivaces y le buscamos, digamos, a responder a la necesidad que exista y mejorar en ese sentido. Ya vamos a ir, porque nosotros te anunciamos principalmente como ex consejera regional, muy a propósito, por la importancia que tiene el CORE. Por todos los proyectos que se manejan en virtud de estas necesidades. Exactamente, todo cómo funciona ahí el aparato público para eso. Pero ya te voy a preguntar sobre eso. Y también quería hacer un poco la pregunta a Juan, desde su perspectiva. ¿Cómo ves a la región hoy día en este marco de cosas que se dan? Bueno, ¿pesimismo, optimismo, realismo? Mira, yo tengo acá los indicadores de actividad económica regional, los últimos, de enero-marzo. Dice, bueno, que hay un repunte de la actividad económica. Entonces, bueno, uno dice 3,5%, muy interesante, comparado con un país que cada vez tiende a la paralización o al estancamiento. Sí. Pero yo diría es una ilusión, tal vez, de que hay un leve repunte, básicamente por la actividad minera que se está recuperando. Sí. Pero si miramos las cifras un poquito hacia atrás, este 3,5 nos deja todavía más abajo de los niveles de producción que se habían alcanzado en años anteriores. Entonces, cuando estamos iniciando un proceso leve de recuperación, nos encontramos con este gran golpe que nos da la aduana. Y ahí uno tendría que decir, mire, ¿qué es lo más importante? Especialmente un llamado a los aduaneros de esta región. Yo entiendo que uno tiene que ser solidario con su agrupación sindical, gremial, porque son aspiraciones de mejoramiento de su situación, pero yo diría que más allá de los derechos personales que puedan tener los funcionarios de aduana, están los derechos de la nación. Y en el caso de la aduana, está induciendo a graves daños a esta región y al país, por dos razones. Este país vive del comercio exterior, de tal manera que estamos presos de una agrupación nacional que impide que se realice la actividad económica normal en todo el país. O sea, este país vive de las importaciones y de las exportaciones.
de tal manera que si uno se somete a las presiones de este gremio, está condenado al país si teníamos estancamiento, bueno, a la recesión. Es muy grave porque es un paro que lleva ya más de una semana. Entonces, esta es la primera reflexión. Chile tiene compromisos por tratado con Bolivia, que no está garantizando el libre tránsito. De tal manera que aquí estamos en una situación bastante difícil con un conflicto en La Haya, una demanda de Bolivia, y yo diría que estos elementos de las huelgas permanentes que tenemos en el país, porque son los portuarios, que son el caso de la aduana, o de otros organismos que tienen que ver con el control del comercio exterior de Chile, estamos incumpliendo seriamente un tratado. Y ahí tiene una responsabilidad el gobierno porque nos enfrentamos a un organismo, a una institución cuyas huelgas son ilegales. Sin embargo, vemos que el gobierno se ve imposibilitado de tomar alguna acción de tal manera de garantizar un tratado internacional. Nosotros debiéramos ponernos en la situación, con independencia de lo que uno piense del gobierno de la autoridad Bolivia, pero este es un tratado entre naciones de largo plazo que hay que cumplirlo siempre. Ahora, el hecho que hayan huelga en Chile nada tiene que ver con que los bolivianos también tienen huelga, pero yo diría que las huelgas que tengan los bolivianos, los sindicatos, difícilmente nos afectan a Chile, como la inversa, que es lo que está pasando ahora. Yo mencionaba en otro programa, Bolivia, el 50% del comercio exterior de Bolivia depende del tránsito por los puertos de Chile. De tal manera que si nosotros bloqueamos, o algún organismo bloquea los puertos, o bloquea las aduanas, o bloquea los pasos fronterizos, está afectando fuertemente la economía boliviana. Entonces, ese es un tema de una responsabilidad que tenemos como país y que yo estoy seguro que, por legítimas que puedan ser las aspiraciones de los funcionarios de aduana, no están en consideración de lo grave que están afectando al país. Y segundo, están afectando gravemente a la zona franca. La zona franca lleva 3 años en recesión. Se ha mostrado que este año hubo un leve repunte. Digo leve repunte porque, si bien es cierto, las ventas aparecen como elevadas, los márgenes de las empresas son cada vez más bajos y algunas están vendiendo a pérdida, con tal de liquidar inventario. Entonces aquí hay una grave responsabilidad, una gran responsabilidad que debieran asumir, y ahí uno apela a si hubiese una efectiva regionalización en el país, encontraríamos que la autoridad regional tendría algo más que decir para garantizar el funcionamiento de la aduana y por lo tanto la mercancía pudiese ingresar no solamente a zona franca, sino transitar libremente. Entonces tenemos que considerar que hay un movimiento que es ilegal, porque los organismos públicos no pueden entrar en huelga, y no obstante eso, yo diría que no hay la voluntad de ellos, porque vemos que la zona franca está paralizada. 2 horas, 3 horas son insuficientes, y eso demuestra, bueno, por otro lado, que hay alguna voluntad de algunos de los trabajadores de la aduana de trabajar en estas condiciones, de dar la mínima garantía de que algo pueda circular, pero es del todo insuficiente que estén trabajando 2 horas al día, es muy poco. Entonces, yo diría que hoy día esta región, que con visos de recuperarse, viene un golpe muy fuerte por parte del movimiento nacional aduanero, y que los funcionarios de la región la han acogido plenamente, o gran parte de ellos han acogido la huelga. Entonces, esto es bastante negativo para la región. Sí, es uno de los puntos más negativos para un minuto en que, como tú decías, se comenzaba a insinuar un repunte de la minería, que según las cifras nos indica que en los 3 últimos años se llegaron a perder 10.000 empleos en la región de Tarapacá, debido a la retracción de la actividad minera, y que no tiene consecuencias solamente para ese sector, sino que también para la construcción, como lo conversaba en algún minuto con Fran Itza, y el comercio. Obviamente, en la medida que hay menos recursos, hay menos consumo y obviamente menos venta. Ahora, no voy a ser yo el que va a defender acá la posición de los sindicalistas o gremialistas. La verdad es que habíamos invitado al dirigente Hugo Valdés de la Asociación de Funcionarios de Aduana, pero la verdad es que no nos confirmó hasta muy tarde, cuando ya estábamos a punto de iniciar este programa. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de conversar con él, espero, para que dé a conocer su posición, que de igual manera es preocupante, porque el tema de las organizaciones sindicales o gremiales es bastante complejo, pero como dice Juan, los organismos públicos no pueden hacer huelga, porque es una cuestión legal. Sin embargo, pueden hacer paro. Ahí hay un
en algún minuto se producen cosas en tierra de nadie, que están obligadas a reivindicar. Sí. Precisamente te quería preguntar a ti, Franitza. Un poquito tomando las palabras que he escuchado. En realidad es bueno que la gente sepa que el movimiento portuario, por ejemplo, para que se dé, existe un mapa o un catastro de puertos en el mundo, donde las empresas portuarias ven cómo es la actividad en todos aquellos puertos que ellos tienen que llevar mercadería. Y nosotros estuvimos bien mal parados en ese sentido, porque como hace unos años atrás hubo varias huelgas en el puerto, que nadie dice que no las hagan porque por derecho, digamos, los gremios así está establecido, es decir, ellos tienen la posibilidad de manifestar las cosas que no estén de acuerdo a través de esto, pero sin embargo esto tiene un tremendo impacto en la economía regional y nacional, porque en esos momentos, digamos, muchos barcos se fueron hacia Callao o se fueron a Hilo. Y nosotros vamos perdiendo credibilidad. Y esto es así funcionan las empresas. Es decir, si yo no tengo credibilidad en cómo funciona o el país donde se desarrolla esta actividad portuaria o aduanera no me da las ventajas y una estabilidad para funcionar, yo simplemente me voy a otro puerto, que es lo que nos ha venido sucediendo. Y cuando hablamos qué pasa, digamos, con la autoridad regional, tenemos otro tema que tiene que ver con el puerto, porque vamos a tocar un tema que ha estado bastante reiterado, pero claro que nos toca. Cuando yo estuve como consejera regional, hubo una gran lucha para que ojalá el arreglo del puerto post-terremoto, con este arreglo se aprovechara, porque hay un estudio de batimetría que tiene que ver con la profundidad del puerto. Y este puerto tiene la gracia de tener puntos de bastante profundidad donde no hay que generar, digamos, grandes movimientos submarinos, sino que están naturalmente. Para tener mayor profundidad. Y en ese sentido, cuando se quiso mejorar aprovechando los daños causados por el terremoto y habiendo seguros comprometidos, yo creo que ahí tocamos un punto cuando no hay una mirada a futuro, no una mirada cercana para pasar el terremoto y que funcione ahora, sino que una mirada a futuro como región, donde en realidad EPI, ITI, municipio, gobierno regional, todos tengan esta mirada de futuro y de modernidad, porque un puerto que se reconstruye con los mismos 9 metros de profundidad de hace 100 años atrás, teniendo la posibilidad de aumentarlo a 15 metros 50, lo que permite la llegada de barcos más grandes, como son los que hoy día son los protagonistas de todo el movimiento Asia-Pacífico. Entonces ahí es cuando uno dice, falta ponernos todos en esta sintonía de lo que queremos para la región y cuáles van a ser los beneficios, porque es bien distinto que llegue en barco con una cantidad de contenedores a que lleguen estos tremendos barcos, los Panamax o los US, estos que son que vienen con otras cantidades. Eso genera trabajo, genera más movimiento aduanero. Ahora en ese sentido también hay puertos y hay sistemas aduaneros en el mundo y no tan lejos, aquí en Paraguay nomás, que funcionan con chip, es decir, llegan los camiones, acá tengo amigos camioneros que me cuentan que son horas y horas de espera porque preguntan la patente, que está bien, qué pasa con el chofer, si vienen con familia también tienen que decir, digamos, quiénes son porque son extranjeros, y eso hace que el sistema sea muy lento. Entonces bastaría con introducir tecnología para evitar eso, y me voy a ir a otro lado, lo mismo que pasa con la... Nada que ver, entre paréntesis, con la entrega de los remedios en el hospital. Ajá. Es decir, lo mismo, todos los meses o cada 3 meses la gente que va a pedir sus remedios, es una lata, es una espera, es una falta de dignidad hacia las personas cuando podrían también tener un sistema. Hay tecnología hoy día para hacerlo, y nosotros en la región también podríamos producir esta tecnología, ser los pioneros en Chile, y hablamos de una productividad
muy relacionada a lo que es Sofri. Sofri en su momento le trajo a la economía del país y trajo un ingreso de productos tecnológicos que en Chile no se veían. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo yo veo el futuro de mi región. Sí, Franitza, mira, tienes mucha razón en eso, aunque no para todos es igual el panorama que tú sostienes, porque si nosotros vamos a hablar de economía sostenible, vamos a tener que hablar necesariamente de comercio y de turismo. Si vamos a hablar de una economía que no es sustentable, porque la verdad es que tiene ciertas condiciones que no lo acompañan en eso, es la minería. La minería no tiene problema porque tiene sus puertos. Ellos, la verdad es que sus grandes conversaciones y arreglos los hacen en Santiago. Y también, claro, ¿ya? sí. Sin embargo, el problema que nos duele a nosotros es el comercio, porque sin un puerto adecuado no hay... Toquemos el tema del puerto. Nos vemos ahora que con una semana de paralización, el puerto colapsó. Es un puertito. Podemos decir, mire, tiene capacidad a lo mejor para mover 3 millones de toneladas, estamos en los 2 millones y un poquito más al año. Pero basta que haya una paralización y no salga la mercancía del puerto y los barcos no pueden descargar. No pueden. Eso significa que el puerto es insuficiente, aún si tuviese los mismos muelles, nada nuevo, pero no tiene áreas de respaldo adecuadas. O sea, ¿dónde dejo yo los contenedores? ¿Dónde dejo los autos? Ahora estaban haciendo esfuerzos inhumanos para ver dónde colocaban los autos, mil y tantos contenedores en barcos que están ahí a la gira. Entonces, bueno, esa es una cuestión que hay que reconocer la deficiencia, aparte de que hay que pensar en un puerto de futuro y no que digamos que es un puertito. Pensemos en el caso de Arica. Arica está moviendo 3 millones y medio de toneladas y nosotros estamos todavía en los 2 millones de toneladas, un poquito más. Entonces, esta región pierde competitividad. ¿Ellos la han mantenido o han crecido? Han crecido. Es que ellos tienen además muchas áreas de respaldo y tienen además un antepuerto, de tal manera tienen capacidad para almacenar. Y han tenido menos paro. Sí, porque pareciera ser que los portuarios o la gente involucrada con el puerto son más regionalistas que la gente que tenemos acá en la región. Porque ellos se han preocupado que cuando el resto de los puertos están parados, Arica está funcionando. El punto es cómo defender la región. Defiendo a la región cuando ahí genero estabilidad. Yo quiero tocar o al revés. dos temas. La próxima semana se va a seguir discutiendo el tema de la regionalización, porque hemos visto que hay una discusión, que algunos partidos están a favor, otros están en contra, a pesar de que todo el mundo dijo que iba a apoyar la regionalización. Hay algunos que están condicionándola a algunas oportunidades políticas, digamos, de oportunidad de elecciones. Pero yo creo que la región debiera comprometerse todo el mundo, y especialmente los que están de directivos políticos, a comprometerse en apoyo al proyecto de regionalización y que pronto salga este año la ley que elige a los gobernadores, de tal manera que salga la elección junto con la elección de presidente y de parlamentarios. Ya no alcanzaba. Creo que todavía hay alguna opción, hay algunos candidatos que se han comprometido que sí o sí van a apoyar la ley que está tramitando el Congreso. Pero después nos cuentas tú cómo ves ese panorama. Pero ¿sabes? Yo quería mencionar dos cosas. Uno, este compromiso que como región para que haya efectivamente una elección, porque si hubiese una autoridad debidamente empoderada en la región, yo creo que distinto habría sido el caso de esta huelga. Tendría mayores facultades para abrir las puertas. Ahora uno podría decir, ¿por qué? Si acaso hay gente que no está cumpliendo con su deber legal, su obligación de custodiar, porque todos tenemos que decir que aduana efectivamente cumple un rol importante para evitar que haya contrabando, que ingresen productos que no cumplen con los requisitos de propiedad intelectual o de seguridad de la salud, etcétera, etcétera. Siendo una institución necesaria para el país, hoy día han abandonado su trabajo y por lo tanto no están cumpliendo con la obligación legal. Uno debiera pensar lo mismo que se ha mencionado en el caso de las carreteras, cuando la carretera es incapaz, los peajes, de dar fluidez, levantar la barrera. Alguien decía, mire, no lo podemos hacer por el contrabando. Yo diría que ahí es un argumento falso, por cuanto aún funcionando la aduana a plena capacidad en condiciones normales, igual vemos que en esta región hay contrabando, que hay productos ilegales, hay una serie de cosas, no están cumpliendo 100% su función. Yo no me preocuparía si por 2, 3 o 4 días se abren las puertas y pueda salir la mercancía. Hay choferes que están acá una semana, pensemos que la mayoría son extranjeros. Lo que señalabas tú, la pérdida de credibilidad de la zona franca
y de su comercio. O sea, cuando hay alguna posibilidad de recuperación, viene este hachazo a la credibilidad de la región. Esta es una región no confiable porque los gremios la han hecho no confiable. Los dirigentes, más que los gremios, yo diría los dirigentes, debieran ser mucho más sensatos. Y esta es una región que vive del comercio exterior y debiera garantizar durante todo el año que funcione bien el puerto, la aduana, las carreteras, etc. Y enseguida, Francisca, enseguida. Mira, lo que pasa es que no es solamente un problema de imagen, sino que son por cuestiones prácticas. Les voy a pedir que... sean más acotados. No eso, sino vamos a poner freno. No, vamos a hacer un aro, vamos a hacer una pausa de unos minutos y luego continuamos con esta conversación y le cedemos ese espacio a Franilza para que ella comience la segunda parte del programa de hoy. Yo sé que todos tenemos bastante argumento y queremos decir. Bien, estamos de regreso en Diálogo Abierto. Siempre el entremés ahí nos permite conversar algunas cosas y luego las asumimos en el programa. Francisca, Juan Morales nos decía de que hay un problema entre tantos que hemos mencionado hoy día, que está enraizado en lo que es la imagen, la inestabilidad que tú en algún minuto también la tocaste al comienzo, y de que desde afuera, en este comercio internacional, en una sociedad globalizada, pasa la cuenta, ¿no? Quedamos muy mal parados. Quedamos muy mal. ¿Qué elementos puedes agregar tú a eso? Bueno, en realidad cuando uno observa esta situación, que hoy día ya lleva prácticamente 6 días del paro aduanero, yo hago una alusión también a lo que son o han sido los desastres naturales en este país, cuando las mismas autoridades no han declarado zona de catástrofe, porque esperan no sé qué, o fue lo mismo cuando hubo que esperar no sé cuántos días para que viniera este avión que mojaba y de alguna manera evitaba que el incendio se siguiera propagando. Entonces es eso en el fondo, es eso. Yo creo que aquí faltan líderes regionales, autoridades, autorizados, por decirlo de alguna manera, para crear estos diálogos y terminar con estos paros en un tiempo más definido. Es decir, ok, hay un problema, estas son las posibilidades de solución y esto hay que definirlo en 24 horas y punto, porque en realidad estos paros indefinidos, realmente entendiendo el absoluto derecho que puedan tener aquellos que hacen sus demandas, nos afecta sí o sí a la economía regional. Y lo otro que yo quería agregar, porque se nos está olvidando otra fuente productiva, pero muy importante y que se viene así como el turismo, que es la relacionada con las energías renovables. Y en ese sentido, esta región Tarapacá tiene todo y es uno de los lugares geográficos, si no es el mejor lugar geográfico del mundo, que cuenta con estas características y calidad climática, donde hoy día las grandes solicitudes de terreno en bienes nacionales para el desierto es sin duda para instalación de energía eólica, para placas solares. Ojalá que esto se vea también reflejado, digamos, en las boletas de pago de todos los ciudadanos de la región, pero vamos a estar interconectados y yo creo que ahí hay otro nicho de productividad regional que a nivel nacional también nosotros vamos a estar, digamos, con toda esta energía en el área económica de punta que se está realizando a nivel mundial. Por lo tanto, Tarapacá tenemos que nosotros partir convenciéndonos que somos una región sumamente importante. Estamos geográficamente en un lugar, en un ombligo de Sudamérica,
donde por aquí pasa todo, es decir, nosotros estamos en un lugar que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, estamos en un lugar que produce gran energía, estamos en un lugar donde tenemos recursos mineros, estamos en un lugar donde tenemos un gran puerto, donde hay todavía una extracción portuaria, donde se produce aceite, harina y pescado, donde gracias a Dios, digamos, hemos sido bien dotados. Acá la gente viene y viene a trabajar, pero también tiene la actividad de parapente, de surf, tiene lugares para ver en el interior. Tenemos una gran riqueza patrimonial por cuidar, y ahí lo mismo, o sea, un teatro, tenemos una riqueza patrimonial que es aquella edificada, y otra que es aquella que está dejada por siglos, que dejaron nuestros antepasados, como el gigante de Tarapacá, están los cementerios. Todo eso es una riqueza inconmensurable, la cual tenemos que cuidar, y por eso como autoridades tienen que actuar como un sistema que nos involucra a todos, involucra a la Seremi. ¿Qué mejor? Yo siempre he dicho, y lo decía en el CORE, que para todos estos proyectos que son de innovación, que están las universidades, para proyectos más comunales, qué mejor que los mismos alcaldes, que son quienes tienen la mayor cercanía a través de las juntas de vecinos con las necesidades de los ciudadanos. Esto va desde una mínima escala vecinal hasta una escala regional, porque si existe puerto, si existe SOFRI, la señora de la población, su marido también trabaja y estamos todos bien. Sí, está bien. Permíteme decir lo siguiente. Yo me atrevería a verlo desde el otro lado. Tal como tú lo señalas, tenemos cantidades valiosas, importantes, de recursos naturales y patrimonio cultural. Sin embargo, todas aquellas acciones de carácter económico que se intentan implementar a partir de esa riqueza avanza con mucha dificultad. Entonces la pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no aprovechamos todo eso? Y voy a tu tema para decir que el modelo que imperó y que sostuvo el crecimiento de Chile hasta hace una década atrás se ha desmoronado porque ahora hay problemas entre lo público y lo privado. Bueno, yo me voy a referir a la burocracia, especialmente en el tema de la aduana, pero primero quiero mencionar, siguiendo con lo que señalaba Franitza, esta región tiene muchísimos recursos. Mencionaba recién la energía solar. Se puede generar energía. Ha habido un gran desarrollo tecnológico, de tal manera que hoy día es posible obtener energía eléctrica a partir del sol, barata, competitiva. Y se ha mencionado que Chile ya ha instalado en distintas regiones una serie de plantas de energía solar, incluyendo algunas que hay en esta región. Tenemos todo el agua del mundo, tenemos el océano, de tal manera que si necesitamos agua, desalar agua y que las mineras no usen agua dulce, sino que usen agua salada. Y también hay plantas hoy día. Y tenemos una gran extensión territorial. Uno recorre donde estuvieron las salitreras y encuentra que hay agua, que vivió gente de tal manera que pueden ser repobladas. Si uno quisiera lugares donde antes hubo agricultura, donde hubo vida. Están los vestigios, y de tal manera que esta región, si hoy día tiene un poco más de 300.000 habitantes, podría perfectamente tener 1 millón. Pero para hacer eso necesitamos una planificación, necesitamos un proyecto a 50 años o a 30 años y no lo tenemos. Se habla de que hay planes de desarrollo regional, pero que nadie los considera, que no tienen números, que no tienen fechas de cumplimiento y por lo tanto nadie los controla. Entonces aquí especialmente una tarea para los políticos. ¿Por quién va a votar la gente? Por alguien que tenga alguna visión estructurada de cuál va a ser el desarrollo de la región. Tenemos una carretera, pero es insuficiente para el tránsito con Bolivia. Tenemos un puerto que es insuficiente para el desarrollo futuro de la zona franca. O sea, tenemos recursos, pero nos falta planes de tal manera que los recursos puedan ser utilizados racionalmente. Y a mí me inquieta en el caso de la planta de energía solar, que de repente piden 1000 hectáreas cuando de verdad lo que van a hacer 100. Entonces están como un poco congelando la posibilidad de desarrollo futuro porque para que no llegue el competidor y se instale al lado. Ese es una. Entonces tenemos los recursos. Ahí hay especulación, claro, entonces está el tema de la voluntad
y el compromiso de los dirigentes de esta región por avanzar hacia el desarrollo. Muchas veces hablamos que es bonito que nos desarrollemos, pero no hacemos mucho. Entonces ahí una tarea concreta para los que están pensando en ser candidatos a algo, y más allá de los discursos y las fotos, porque de repente uno ve que los candidatos los conoce exclusivamente por las fotos, no sabe qué es lo que piensan, o un eslogan vacío, yo estoy con ustedes, o cosas tonteras de ese tipo. O aparecen en las campañas, o reaparecen en las campañas y después se pierden. Claro, bueno, entonces ese es un tema. Ahora, respecto de la burocracia, yo escuchaba ayer al nuevo presidente de la SOFOFA, donde él mencionaba que los organismos fiscalizadores tienen que cumplir su función. Nadie está pidiendo que cumplan menos función fiscalizadora, sí, pero y mencionaba un caso de trámite ambiental para un proyecto minero. Hablaba de 600 trámites que había que cumplir, 600. O sea, esto es una locura. En el caso de la zona franca... Bueno, por eso, disculpa, por eso se fue Farcas de Chile, dicen, por toda la cantidad de trámites que tenía que hacer. Entonces, yo diría, cuando la gente inventa, como cuando inventaron la ley esta de reforma tributaria, no pensaron lo incomprensible que era la ley, por bueno que sea su objetivo final de mayor recaudación para una mejor distribución de la riqueza. Pero no causa solo eso. En el intermedio hay una serie de otras consecuencias. Claro, bueno, entonces en el caso de la zona franca tenemos que la aduana controla a la zona franca 5 veces más que cualquier comercio exterior del resto del país. Y eso es una irracionalidad, porque si nos atenemos al concepto de la zona franca, es que iba a tener trámites más simples en el resto del país para agilizar el comercio internacional de esta región. Y hoy día nos vemos que la aduana controla el ingreso del puerto, cuando sale del puerto, cuando ingresa a la zona franca, dentro de la zona franca, cuando sale de la zona franca y en la frontera. Eso no pasa en el resto del país. En el resto del país yo ingreso, me controlan una sola vez. Ese es un tema. Después ha habido permanentes cambios en la normativa, en la resolución aduanera que controla la zona franca. Cada vez los controles son mayores, son más exhaustivos. El costo que significa para las empresas, porque las empresas no trabajan solamente con el abaco ni con el lápiz y la calculadora, tienen que usar un software. El software es caro. Hace algún tiempo se dijo, bueno, vamos a tener un nuevo sistema de visación electrónica, se redujeron los documentos de 40 a 12, la gente desarrolló el software, contrató empresas de computación, se demoró un tiempo en implementarlo, varios meses seguramente, y ahora nos salen con que volvemos de 12 documentos a 30 o a 40. Y eso significa un nuevo cambio, porque hay que contratar gente para que rediseñe. Y después hay otra locura. Hasta ahora el sistema de zona franca controlaba las mercancías dentro del recinto amurallado, y cuando salían hacia los locales, hacia los módulos, se consideraban que eran vendidos. Bueno, ahora cada local se considera una bodega. Y eso significa que se somete a la normativa general de la aduana, que es bastante compleja, rigurosa. Entonces, no está considerado que los clientes de repente no les gusta el producto y lo cambian. Entonces, uno está cometiendo una irregularidad aduanera. Tampoco está considerado que salió un producto fallado. Tampoco está considerado que los productos le roban de repente en los locales. Entonces, están implantando una normativa sin considerar la funcionalidad. Y esto es una cuestión irracional. Hace algún tiempo atrás, y a mí me invitaron a una participación que vinieron unos dirigentes nacionales, más bien no dirigentes, unas autoridades de la aduana de Valparaíso, a decir, mire, yo les traigo un regalo a la zona franca, queremos contribuir al desarrollo. Yo le dije, mire, en verdad, usted no está trayendo ningún regalo, está trayendo un problema, porque no está ayudando al desarrollo, sino que está complicando el desarrollo. Quieren fiscalizar, pero no emplean la inteligencia para fiscalizar mejor, sino que le ponen cada vez más barreras. Entonces, a la zona franca la atacamos por varios lados. Por un lado, porque paralizamos las actividades, y por otro lado, porque le agregamos una burocracia realmente increíble. Y la burocracia no es solamente de parte de la aduana, está también el Servicio de Salud, está el otro organismo que el SAC. Después está, si uno quiere destruir un problema, es una complicación terrible, porque de repente no se puede hacer en esta región, hay que hacerlo en la segunda región, porque aquí no hay para productos peligrosos. Entonces, yo diría, queremos desarrollar la región, pero los organismos que debieran ayudar al desarrollo regional y al desarrollo del país, en verdad ponen cada vez más barreras. Se preocupan de su labor fiscalizadora, pero no el impacto negativo que generan en las empresas. Quería conversar un poquito más para que esta conversación sea más fluida, porque estamos como muy... Estoy completamente de acuerdo, y le iba a propósito de lo que está hablando Juan. Le iba a decir a Juan precisamente... No, yo ya terminé. Sí, gracias. Le iba a decir precisamente que
Acá hay un problema nuevamente entre la distancia que hay entre lo público y lo privado. Es que de eso y a mí me gustaría conocer tu posición en ese sentido. Más que la distancia entre lo público y lo privado, quiero hablar un poco sobre lo que significa cuando uno dice ser regionalista. Chile es un país sumamente extenso, por lo tanto cada región tiene sus áreas productivas muchas veces muy distintas, por el clima que tiene, por la actividad económica en torno a ese recurso. Y en ese sentido, claro que es indispensable llegar a sostener una regionalización, pero con todas las de la ley. Si nosotros acá hablamos que es tan importante la actividad portuaria y nos encontramos, por ejemplo, que en Chile nunca nadie se preocupó a nivel central sobre la situación de los cargadores, porque esa situación se da en Iquique y no se da en otras ciudades de Chile. Entonces son 40 años que los cargadores de Sofri no han tenido AFP, contrato. Yo sé que, digamos, gente de la administración de Sofri o los mismos usuarios me dicen que existen otras garantías que la gente no sabe, pero a grandes términos, digamos, no han tenido el privilegio de entrar a un sistema normado como ocurre en el resto del país. Cuando nosotros hablamos incluso entre dos comunas, Iquique y Alto Hospicio, muchas veces, y sobre todo cuando los gobiernos comunales han sido de distinta línea política, ha ocurrido que en vez de fortalecerse, esto ha resultado más bien una pugna permanente. Lo que no está ocurriendo ahora, no hay cooperación. Y por ejemplo, si nosotros hablamos del puerto, también podríamos pensar en un puerto seco. También necesitamos mucha actividad, creación de hotelería, de parqueadero de camiones, porque Sofri lleva más de 40 años y resulta que uno va a la Sofri, gente cocinando en los galpones afuera en la calle, camiones pésimamente estacionados, no dejan la circulación. Entonces, en el fondo, eso es visualizar una ciudad, una región donde responda a las necesidades de todos los ámbitos, no solamente económicos, sino que también de servicio. Y eso yo creo que hace falta una mirada así, global, sí, sin perder la identidad de cada cosa. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la actividad turística, y en el fondo, estando yo en actividad como consejera regional, se hace una votación para entregarle a Cernatur recursos de 2.500 millones de pesos para proyectos que tuvieran que ver con la actividad turística, y donde uno revisa, digamos, claro, hay muchas cosas, pero más que nada en folletería, en actividades turísticas, en réclame, para atraer a la gente a la región. Y yo esa vez me abstuve, que en el fondo me trajo bastantes consecuencias negativas el abstener, porque muchos me tildaron que yo no quería el progreso para mi región. Sin embargo, yo di y fundamenté mi votación de abstenerme, porque ¿cómo es posible que en una región donde se nombra como principal foco turístico gastronómico Caleta Los Verdes, por ejemplo, todavía no tengan el alcantarillado y el servicio de salud no da los permisos para instalación de nuevos restaurantes o merma aquellos que ya están instalados? Bueno. Entonces uno dice, oye, un alcantarillado que hacerlo en Caleta Los Verdes vale, no sé, supongamos 500 millones de pesos, oye, saquémosle una cuñita a Cernatur, los 2.000 millones, y le damos 500 para que sectorialmente, digamos, a través del municipio, el MOB, qué sé yo, se haga el alcantarillado en Los Verdes, porque existen los recursos. Entonces, ahí es cuando uno dice y piensa, falta, se produce esta dicotomía, esta no comunión, por decirlo de una manera, entre el gobierno regional, los gobiernos comunales, las distintas direcciones y la Ceremi. O sea, ese es un claro ejemplo de que no hay esta conexión
de una visión de futuro, pero realmente desde lo profundo. O sea, no se trata que cada uno vea sectorialmente sus necesidades y las respuestas, sino que cómo todos interactuamos en favor del bien común. Bueno, cada vez hay más disconforme, precisamente por los resultados que tienen esa falta de sintonía entre distintos niveles de la administración pública, pero también con los privados, que a veces van por un lado y se sienten dañados porque a veces no les permiten, no los favorecen, no los estimulan en cuanto a sus acciones. Mira, yo te puedo opinar respecto de esto, digamos, que no hay concordancia. Siendo arquitecta, yo no me explico cómo existiendo los planes reguladores urbanos, los límites urbanos, existe una empresa privada, que es la empresa sanitaria, donde ellos simplemente acotan sus servicios a los límites operacionales que ellos ya tienen establecidos. Vale decir, si Iquique hace no sé cuántos años atrás su límite operacional era, por ejemplo, la avenida Arturo Prat, todos aquellos nuevos loteos que están dentro del radio urbano, que están hacia abajo de su límite operacional, ocurre lo mismo en Alto Hospicio. O sea, con un proyecto, por ejemplo, que está detenido hace por lo menos 4 años, es el proyecto Parapente, que está en el borde del cerro. Ahí hay un proyecto que más que nada se detuvo también por problemas con la empresa sanitaria, porque un proyecto de muchos millones de pesos estaba considerando fosa séptica en vez de sistema de alcantarillado normal. ¿Por qué? Por estar fuera del radio operacional de la empresa sanitaria y no necesariamente por estar fuera del radio urbano, que hubiese sido comprensible. Entonces, ahí es cuando falta esta cooperación. Y digo esto para que el televidente vaya comprendiendo cómo vamos direccionando. Cuando uno ve la ciudad y ve una ciudad llena de cables, donde el año pasado se firmó un convenio de cooperación entre el gobierno regional y la empresa eléctrica y la empresa de comunicaciones, las distintas empresas de comunicaciones, donde quedan todos estos cables aéreos inservibles, que han habido accidentes, una señora casi se decapitó en moto y quedó tetrapléjica o con problemas muy graves. Uno anda acá en el centro y ve toda esta contaminación visual. Ahí claramente falta una cooperación mayor entre el sistema público y el sistema privado. Bueno, es lo que yo he insistido harto rato en esa relación. Enseguida, Juan, porque mira, quiero mencionarte todos los esfuerzos que se hicieron por la regionalización del sistema SOFRI, tú te acordarás, hace poco tiempo atrás. También quiero recordarles que una de las grandes iniciativas del gobierno de la presidenta actual, Michelle Bachelet, fue de crear una gran comisión descentralizadora. Recuerdo, habían varios, pero recuerdo a 3 muy importantes personalidades. Von Baer, el ex diputado y alcalde de Rancagua, Esteban Valenzuela, y uno muy cercano que también participó ahí, que formaba parte de un grupo de estudio, que es Patricio Vergara. Esa comisión entregó al gobierno 60 medidas descentralizadoras. Y si nos preguntamos hoy día cuál de aquellas está en aplicación. Yo participé en la mesa regional, y donde planteamos que había que, por ejemplo, quienes decidían qué se hacían con los bienes públicos, los bienes nacionales tenía que ser la región y no decidir Santiago qué se hacía con los terrenos públicos, o quienes controlaban el borde costero. No tiene que ser una autoridad nacional marítima, sino que más bien la autoridad económica y política de la región, etcétera. Pero cuesta, pues, se recomiendan esas medidas y ahí quedan. Yo quiero tocar un par de temas que mencionó Franitza. Una relacionado con los cargadores. Mira, el tema de los cargadores indudablemente que es una actividad necesaria en Zona Franca, pero los cargadores por sí han decidido ser trabajadores independientes. O sea, cuando yo decido ser trabajador independiente, yo asumo la responsabilidad de mi previsión y todo lo que corresponda. Y está contemplado en la ley. Corresponde a la autoridad laboral controlar de que se establezcan los contratos para garantizar de que ellos tengan la previsión adecuada, etc. Entonces, aquí hay un tema, hay empresas que han optado por no tener trabajadores ocasionales, sino que trabajador permanente. De tal manera que el tema, esas empresas no tienen ninguna obligación y lo tienen resuelto. Pero hay otras empresas que ocasionalmente necesitan cargadores porque no se justifica tener un trabajador si van a mover un contenedor al mes.
Hay otras empresas que lo necesitan todos los días, que son las empresas, los bolivianos, que compran mercancía en zona franca en distintos lugares y alguien debe recogerle su carga, cargarla, etc. Hay distintas alternativas para formalizar esa situación, pero aquí, bueno, ahora hay un compromiso de los sindicatos de la agrimación de cargadores de constituirse en empresa, que era la mejor solución, porque como en cualquier actividad hay gente que es más responsable que otras, de tal manera que las empresas necesitan que haya seriedad en los servicios, que haya compromisos. Si yo necesito un trabajador el día sábado, que vaya el trabajador el día sábado o en la tarde o en la noche. Y entonces cuando son empresas de servicio, la empresa de servicio cargará más caro, si acaso un horario extraordinario, pero tienen la garantía de las empresas que va a funcionar. Y yo diría lo que necesita Zona Franca son empresas más que trabajadores independientes, empresas que le den garantía de la previsión, de la seguridad, todos los elementos que necesita un trabajador de acuerdo a la legislación nacional. Ganan los trabajadores y gana la sociedad en el sentido que hay más estabilidad. Exactamente. También. Entonces yo diría que la tendencia tiene que ser porque el trabajador individual va a terminar en zona franca, porque las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Yo necesito que alguien me dé garantía del trabajo, yo respondo por la remuneración y por todo lo que establece la ley, con contrato, etcétera. De tal manera que evitemos esta situación de trabajadores que no están siendo protegidos por la legislación laboral. Entonces, que se constituyan empresas de servicio. Y en ese sentido, la sociedad administradora debiera apoyar a los trabajadores, pero acá está además el Cercotec, que está la Corfa, hay una serie de organismos del Estado que ayuden a las pequeñas empresas. Capital Inicial, el gobierno regional, el CORE, no sé. Vamos a tocar ese punto en particular. Ya, ese es un tema, pero les anuncio que nos quedan par de minutos para este programa para que vayamos cerrando con el otro tema que mencionó, que yo lo habíamos tocado anteriormente, que uno ve en la zona franca conductores, choferes de camión viviendo prácticamente en la zona franca, cocinando, lavando su ropa, etcétera, etcétera, esperando. Ahora, esto es una vergüenza porque este es un sistema que está hace muchísimo tiempo y esta es una responsabilidad no de las autoridades actuales de zona franca, sino viene de hace muchos años. Había un lugar que se denominaba el patio de autos. Era una extensión de más de 10 hectáreas donde la idea era que ahí se estacionaran los vehículos y darle mayores servicios. Hoy día nos encontramos que no hay suficientes baños en zona franca, hay algunas concesiones que alguien tiene un pequeño cafetín y le pone un bañito, pero no hay una preocupación seria. Hay cosas que vamos a ver a otros terminales de carga o áreas logísticas en los Andes, por ejemplo, o cerca de Valparaíso, donde hay una preocupación de la administradora. Aquí la sociedad administradora ha tratado de evitar al máximo los costos. La idea es cómo distribuimos más utilidades. Y hay una visión de corto plazo, por eso es fundamental que haya un compromiso de la dirección de Zona Franca con la región. La Zona Franca tiene que ser regionalizada, primero para cumplir de mejor forma. Hoy día es una vergüenza los accesos a Zona Franca. La ciudad lo tiene abandonado. Tú llegas por una calle que hay unas tomas, basurales, otra calle que está llena de camiones abandonados. El caso de la calle Las Cabras, el barrio industrial es un desastre, está lleno de hoyos, no tiene iluminación, nadie se preocupa de nada. Entonces yo diría que aquí tiene que haber una mayor responsabilidad empresarial de las autoridades de Zona Franca respecto a este centro logístico muy importante para el desarrollo futuro de la región. Y no solamente aquello, ¿no? Porque no basta tener un nuevo directorio, un nuevo presidente del directorio, un nuevo gerente, porque si no cambia también el sentido y la siguen dependiendo de las políticas de corto plazo que le fije el sistema de empresas públicas, que ha sido nefasto para Zona Franca. Ya. Y para eso... Francha, cerremos tu argumentación. Yo creo que... digamos, haciendo un resumen, ¿por qué no pensar en todos los proyectos de infraestructura que debiera hacer el CORE? Todos los proyectos donde en su mayoría son vistos a nivel central y no responden muchas veces a las necesidades. Muchas veces vemos que se repara la misma parte borde costero que se reparó hace tantos años atrás. Sin embargo, esta ciudad, que es una ciudad de logística, que hace un año atrás fuimos incluso un grupo grande de consejeros regionales con el alcalde de Iquique a Paraguay, precisamente para ofrecer a Iquique como el principal medio logístico, no solamente de la región, digamos, Tarapacá, Chile, sino que de la región del Cono Sur, a ofrecer nuestros servicios y sin embargo no tenemos un terminal de buses como corresponde. Por ejemplo, no tenemos servicio de prestación de servicio a toda esta gente que vienen los camioneros con la familia, lo que decía Juan, uno va a Sofri y ve gente comiendo a las parrillas en las calles, gente que hace sus necesidades muchas veces en la calle. Entonces,
esa mirada regional, ojalá todos quienes conforman, o sea, esto es muy importante, los diálogos ciudadanos. Los diálogos ciudadanos que vienen desde las bases. ¿Qué son las bases? Es la gente que está asociada también a estos servicios a través de su familia, a través del jefe de familia, del trabajador que le toca estar cargando en SOFRI. Él dice, necesito un baño, de la gente que presta servicios como camionero, el tipo viene no sé cuántas horas, necesita ducharse, necesita que su señor y su hijo estén en un lugar adecuado, necesitamos más servicio, porque muchas veces pensamos en todo el sistema hotelero, pero lo pensamos de 3, 4, 5 estrellas y sin embargo hay un segmento que está sumamente descuidado y que es precisamente este segmento que presta servicio a la gente trabajadora en torno a SOFRI. Un parque realmente de camiones, donde los camiones puedan estacionar. Necesitamos mayor infraestructura. Hemos escuchado mucho sobre la ciudad, por muchos años se ha intentado recuperar Playa del Colorado, se ha intentado el rompeolas, por ejemplo, ni hablar, y eso es para otro programa, hablar sobre el teleférico, que fue un proyecto prometido, claro, y que no incumplido. Hay proyectos de tranvía que se hizo en Santiago, en la comuna de Las Condes, sin embargo en Iquique también ha quedado mucho en el papel, y son proyectos que si en el fondo existiera esta mesa regional, porque hay una estrategia de desarrollo regional que existe, pero que está hace más o menos 12 años, y las estrategias de desarrollo regional son muy cambiantes, porque las necesidades, los tiempos y las tecnologías van cambiando, por lo tanto tengo la impresión, así como Juan hablaba de la burocracia, aparte de la burocracia que tenemos, no sé si será el clima, somos un poquito más lentos, como que a veces las necesidades van a pasos agigantados y nosotros vamos detrás. En el fondo, en resumen, es que ojalá esta mesa de diálogo entre los gobiernos comunales, regionales, las personas, nos sentemos a pensar en una región mucho más amable, mucho más sensible tanto para el trabajador, sensible para la señora, la tercera edad, sensible para el niño, porque si en una ciudad lo puede recorrer plácidamente una persona con discapacidades o con capacidades reducidas, como se dice hoy día, o gente de la tercera edad, va a ser una ciudad mucho más amable, mucho más atractiva. Gracias, Francia. Y gracias. Con mayor felicidad para quienes habitan en ella y para quienes la visitan. Muy bien, y estamos todos en eso. Y eso es lo que esperamos todos. Una petición a Franitza como arquitecto. 30 segundos. 30 segundos. Ella como arquitecto, yo le pido que gestione un proyecto a través del Colegio de Arquitectos para reparar el edificio más feo que tiene Iquique, que es el terminal pesquero. Yo no sé si acaso ahí intervino algún profesional del área de arquitectura, pero es horrible el edificio, además abandonado al lado de la Gobernación Marítima, lleno de basura, de gente que... De acuerdo, que Francia transmita eso ahí donde corresponde. Muchas gracias. Con esto damos término al diálogo abierto de hoy. Seguramente queda mucho tema por delante. Parece que no tenemos mucho espacio donde podamos hablar. Todo el tiempo. Pero está bien, está bien, está bien. Falta Yo también soy una persona que me gusta hablar mucho. Seguirán siendo otorgados. Vamos a medir el tiempo. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. RTC Televisión presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un programa que conversa nuestra contingencia, proyectos y los temas más importantes de Iquique y la región. Conduce el sociólogo Víctor Guerrero Cosio.